Hola, buenas tardes. Jueves otra vez, en este caso, jueves 14 de noviembre 2019. Eh, Hoy nos gustaría hablar de la Inquisición, el Santo Oficio, la Inquisición, que fue una institución que tuvo una actuación varios siglos, y la Inquisición más conocida para nosotros los americanos fue la Inquisición fundada por España, cuando se unen por casamiento los reinos de Aragón y de Castilla, eh, y son la base para formar España. Fundan en los momentos previos la Inquisición española en este caso, porque Inquisiciones han habido más de una, alguna que fundó directamente Roma, o sea, el papado, la Iglesia Católica bajo el régimen de los papas. Pero digamos, de forma genérica y por ser la que más conocemos, podríamos hablar de la Inquisición española que duró, no sé, 300 y pico de años. Y que fundada en España, en Europa, luego del descubrimiento de América, se trasladó la Inquisición a América, de mano de la corona española. Bueno, entonces, ¿qué fue la Inquisición en todos los tiempos? Porque hubo Inquisición antes de España y después. Es o fue una institución eh, para preservar, mediante sus mecanismos, que ahora los vamos a ver, el poder eh, según el momento y el lugar. Entonces, sabemos, porque la propia historia de estos países lo recogió, y después por la literatura, por la historia, el papel de la Inquisición como un organismo este, aterrador para el pueblo, en donde se llevaba de una manera eh, que no contemplaban los derechos humanos, sino que era imperativa a las personas para doblegar su voluntad y someterlas al poder de turno. Eso fue la Inquisición que estamos hablando, como las otras igual, la Inquisición española. Y bueno, sabemos de los aberrantes métodos y que era una institución en defensa de la fe, en este caso la fe cristiana católica, así se llamaba, pero en realidad era la defensa del poder ante posibles peligros. Bien, entonces, luego de los reyes católicos que fundaron España, después vino Carlos V, que ya eh, era un imperio compuesto no solo por España, sino lo que el imperio austrohúngaro vendría a ser, y el imperio de su hijo Felipe II, y cambió en un vasto imperio la institución esta de la cual hablamos, que es la Inquisición. Como supongo que la mayoría de los que están viendo esto
tienen noticias, ya sea por las películas, por la literatura o por la historia de la existencia de la Inquisición, vamos a ahorrar tiempo. ¿Y por qué estamos hablando ahora de la Inquisición? Es porque nosotros creemos que la Inquisición regresó, ha regresado la Inquisición, como siempre, al servicio del poder de turno, que la instrumenta y que lo hace en forma imperativa y no tiene nada que ver los derechos humanos ni las leyes, sino la voluntad de quien la instrumenta. Bien, habiendo hecho esta introducción, podemos hablar de, no sé, de los últimos 3 años. Entonces, la Inquisición moderna, de la cual vamos a hablar hoy, o queremos hablar hoy, se vale de otros instrumentos que no son necesariamente la tortura que conocemos de los tiempos medievales y del Renacimiento. Por ejemplo, podemos hablar de los papeles de Panamá o Panama Papers. De hace 3 años apareció eso. ¿De dónde apareció eso? ¿Qué eran los Panama Papers? Era el robo o la aparición pública de un archivo de un paraíso fiscal, de una empresa que atendía clientes de todo el mundo, para que pudieran hacer sus colocaciones en lo que se llama un paraíso fiscal. Es gente que con ingresos importantes resuelve evadir impuestos en los distintos países y colocar su dinero digámoslo así, en una zona franca. Porque le es más rentable sacar el dinero de sus países para no sufrir impuestos a la renta o los impuestos que en ese país se hayan establecido. Entonces, la aparición de ese archivo, descomunal archivo, nosotros vamos a decir que es una operación de la Inquisición actual. Les podrá parecer aventurado, pero aparecen unos periodistas independientes que son los que comunican que apareció ese archivo. Yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que eso fue una labor de inteligencia de alguna potencia. Quedarse con esos archivos. Y llevarse por delante un paraíso fiscal conocido por todos, como se conocen todos los paraísos fiscales, y con un propósito, el propósito de la Inquisición. Porque allí, desde luego, aparecieron deportistas de éxito que les sobra plata para poner en un paraíso fiscal, artistas de éxito, etcétera, etcétera. Pero la médula del problema es que aparecen los políticos, que, según dicen los papeles, habrían colocado sus dineros en ese paraíso fiscal. Bueno, el archivo es inmenso. Y acotando nuestro relato a la aparición de los políticos, recordamos perfectamente que aparecen políticos vivos hasta hoy o ya muertos en ese momento. Entonces, por ejemplo, Macri, la familia Macri aparece por todos lados, el presidente actual de Argentina, y otros políticos de este planeta. Y aparecen por ejemplo, el actual presidente de China aparece como que fue a depositar dinero en Panamá, que es, digamos, es risible, ¿verdad?
o sea, la mayor potencia económica sobre la Tierra, su presidente va a colocar algún dinerillo en Panamá. Bien. Pero entonces nosotros, ¿qué pensamos? Hablando de los Panama Papers. Pensamos que es una operación de la moderna Inquisición. Porque, ¿qué pasa? Si uno, vamos a suponer, hablamos de la familia Macri y tenemos todos los datos de sus colocaciones, y yo soy un poder mundial, a la familia Macri la tengo de rehén. No voy contra ti, pero tú tenés que hacer lo que yo te digo. Queda como un dato, una anécdota, salvo que tú y tu familia se resistan a nuestro chantaje. Chantaje. En ese caso, llevamos adelante esta información y los dejamos en pampa y la vida, como dicen el tango. Entonces, es una labor de gran chantaje, en donde aparecen cosas verdaderas y falsas que solo los servicios de inteligencia de los poderes actuales pueden instrumentar. Lo menciono al pasar porque eso como que quedó por ahí tirado, pero es una operación de amedrentamiento gigantesca. Y también aparecieron políticos uruguayos. Y los políticos uruguayos que aparecieron, ninguno ya estaba en el poder del Frente Amplio. Ninguno es del Frente Amplio. Normalmente son del Partido Nacional. Y nos llama esto la atención, ¿no? ¿Por qué no aparecen políticos del Frente Amplio? Y sí aparecen en esos momentos políticos del Partido Nacional y del Partido Colorado, como Pedro Bordaberry o Abreu, que fue ministro de Relaciones con los Blancos. Entonces nosotros entendemos, pensamos, suponemos que es una operación de inteligencia de amedrentamiento. La misma forma que tuvo la Inquisición, atemorizar. Muy bien, esto como introducción. Pero entonces, ¿cómo se desarrolló la Inquisición? ¿Dónde está presente la moderna Inquisición? Y bueno, tenemos por ejemplo que con Estados Unidos como cabecera de puente, se sanciona a todos los países del mundo. Si no cumplen la voluntad de Estados Unidos, que opera como gendarme del poder actual. Digamos, el gendarme era la Inquisición con Carlos V o con los Reyes Católicos. Y hoy el gendarme que opera es Estados Unidos, operan desde un Estado que hace de gendarme, pero que amedrenta al mundo entero. Entonces, sanciones económicas para acá, sanciones económicas para allá. A Irán, a Europa, a quien sea. Tienen países bloqueados, como Irán, o a Venezuela, o a Cuba. Y el amedrentamiento se hace por más de una vía. Se hace el amedrentamiento por la vía militar, y sobre todo por una cosa que han logrado desarrollar a niveles tremendos, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un arma muy poderosa de la Inquisición actual, en donde se fabulan historias que permiten cambiar, modificar o crear
el pensamiento de las grandes masas a nivel mundial, de forma tal de facilitar la destrucción de quien se le resiste, país o individuo que se le resiste. El papel de los medios hoy, en que continuamente están bombardeando cosas falsas sobre una cantidad de personas o países, es tremendo, es tremendo. Que en otros tiempos, en el Renacimiento, en tiempos medievales, no existían los poderosos medios que logran matrizar el pensamiento de la gente. Pero esta Inquisición tiene muchas herramientas. ¿Cómo se hace para bloquear un país? Bueno, la tenencia de los medios, la banca, el comercio internacional se hace a través de la banca. Entonces, basta que la banca no quiera para que no salga ni entre a un país lo necesario. Las exportaciones salgan y las importaciones entren a ese país. Simplemente porque la banca, tramitada la operación en la banca internacional, que es parte del Santo Oficio actual, detiene la operación en una operación de terrorismo. Eso es terrorismo. O sea, o están conmigo o están contra mí. Como la medieval o renacentista y aún moderna Inquisición. Entonces así vemos países bloqueados, por las buenas, por las malas, por la presión y a veces también por las armas. Pero en realidad están ahorrando operaciones militares poniendo de rodillas países mediante estos mecanismos. Entonces, hace muy poquito gobernaban los demócratas en Estados Unidos y la actual Inquisición resuelve crear el Estado Islámico. Luego de haber invadido y destruido Irak, después de haber invadido y destruido Libia, habiendo invadido Afganistán, resuelven hacer una operación no con su ejército, sino con mercenarios. Entonces fundan algo que se llama el Estado Islámico para destruir a Siria. Entonces con mercenarios de todo el mundo, muchísimos europeos. Y con el nombre de Estado Islámico, no se sabe por qué, simplemente creo que aprovecharon para ponerle un nombre que a su vez denostara al Islam como tal, porque el Islam es un eterno resistente a las políticas occidentales de todos los tiempos. Entonces le llamaron Estado Islámico. La que era la canciller en ese tiempo, Hillary Clinton, señora de Clinton, llegó un momento de triunfalismo en el auge del Estado Islámico y ella confiesa abiertamente que el Estado Islámico lo crearon ellos. Es una creación occidental, es una creación del poder sobre la tierra y no una decisión de ningún tipo de Islam viviente. Quiere decir que también esta Inquisición es capaz de hacer operaciones de esas, ¿no? Y ahora, porque interviene alguna potencia emergente y fracasa lo del Estado Islámico, con una cruenta guerra en que pierde el Estado Islámico y por lo tanto pierde la Inquisición. Entonces aparece la situación desnuda hoy en que Estados Unidos resuelve mantener
una base en Siria en donde están pozos petroleros que les interesa a Estados Unidos, que era lo que siempre le interesó, pero antes simulaba eh, la, con el Estado Islámico que Siria tenía un oponente dentro de su propia religión. Ahora, no hay como simular, entonces Estados Unidos mantiene tropas custodiando los pozos petroleros de Siria que les interesa para sus planes, que fueron siempre los mismos, pero ahora quedan en evidencia. Bueno, pero la Inquisición se lleva por delante sobre todo la democracia. Mediante el mecanismo de modificar los regímenes de justicia en los países, y hay en ese país de referencia algún gobierno o presidente o partido político que se opone al poder actual, entonces lo destituyen con una campaña en donde convergen los medios de difusión y la justicia, que logran amañarla y ponerla a su servicio. Entonces empiezan a destituir presidentes, como en Brasil, con Lula, después esta chica, la, ¿cómo no me acuerdo cómo se llama? Dilma Rousseff, etcétera, etcétera. Empiezan a operar contra los presidentes de una forma indirecta, contra los presidentes de los países que se resisten, en aras de la defensa de la democracia. Entonces empiezan las autoproclamaciones, suplantan a los presidentes electos por su pueblo con presidentes de pacotilla autoproclamados presidentes. Pero como esto es una carrera actual en que las potencias emergentes están acorralando a la vieja potencia, de la cual Estados Unidos es el gendarme, entonces vemos en estos días que también, mediante este operativo de la Inquisición, quieren remover al presidente de los Estados Unidos. Porque el poder verdadero no encuentra en un millonario, sí, pero alguien que se preocupa de la hotelería y la construcción, como es Donald Trump, y le interesa el desarrollo interno de Estados Unidos, y no le interesan las guerras. Simplemente siguió guerras empezadas y terminó perdiéndolas. Pero el negocio del complejo industrial armamentista de Estados Unidos está descuidado por Donald Trump. Entonces hay que volarlo. La Inquisición ya empezó a operar para volarlo. Quiere decir que la Inquisición opera en todo lugar de distintas maneras y es una Inquisición muy superior a aquella que nos trajeron los libros de historia, los libros de literatura, y es mucho más sangrienta. Es terrorismo puro lo que hace. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo. Y si no hilvanamos este tejido, identificamos que hay una Inquisición, no vamos a comprender cómo hay políticos que están tan aterrorizados como estuvieron Giordano Bruno y Galileo Galilei ante la Inquisición y que hacen lo que los actuales inquisidores mandan. Y después lo disfrazan de cualquier cosa. Piñera, que está en Chile, también estaba en los Panama Papers, la familia Piñera, estaba allí. Y a Piñera, pienso yo, que al igual que Macri, la Inquisición actual la debe haber apretado. Y si no, el mundo que yo he conocido no es como yo lo describo. Muchas gracias.